Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Saludos, señores, Dios bendiga a todos los que nos ven y nos escuchan. Esto es Zona Sobrenatural. Para nosotros es un gozo, tenemos un invitado de lujo, una gran bendición para nosotros como persona y como pueblo, como individuo. El hermano está con nosotros y yo sé que nos va a bendecir de manera muy particular. Hola, muchas bendiciones para ti. Soy Johan Paulino y es una gran bendición para quieras verte por acá. Así que nada, vamos a conversar un rato de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Gloria al Señor. Johan, la gente tiene muchas inquietudes sobre ti. Yo sé que hay muchas cosas que ya has dicho y yo sé que en este momento quizá tengas que repetir algunas. Pero ¿quién es Johan Paulino? Mira, Johan Paulino es una persona común y corriente, un servidor de Cristo que empezó desde muy pequeño en la iglesia. A los 12 años realmente es que entiendo el sacrificio de Jesús en la cruz. Gloria porque siendo muy pequeño tú vas a la iglesia porque te llevan a la iglesia. Pero ya después de los 12 años tú puedes entender, pero ven acá, ¿y qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por qué yo estoy en la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, a partir de ahí empieza ya como la convicción de seguir a Cristo por su sacrificio, por lo que hizo, Amén. qué significa ser cristiano. Y bueno, desde ahí entonces empieza a andar en la fe y hasta la fecha, y bueno, y Gloria hasta a que Dios. Cristo venga o yo muera. La gente te conoce como adorador, como salmista, pero hay otras áreas en el que... Sí, claro, sabes que lo primero que la gente empezó a ver fue la parte de la musical. Yo empecé a cantar canciones de gente que admiro y que he tenido la bendición de poder ya grabar con ellos. René González para mí ha sido uno de los cantantes más importantes en mi vida. Y me permitió el Señor hacer una canción con él que se llama Tu Palabra, una de las canciones preferidas que tengo. Gloria a Dios. Que tiene un buen mensaje que habla de la palabra del Señor. Muchas veces queremos que Dios nos hable a través de gente, pero tenemos la escritura ahí, pues, donde Amén. Dios nos da una palabra y son nuevas cada mañana. Entonces, se empezó por ahí en el sector, un sector de Sabana Perdida. Ahí crecí con la música, cantando cosas en las campañas, en las iglesias. Era una persona muy tímida. No podía casi estar delante de la gente, pero Benjur Berroa, que fue con quien me crié en la música, un cantante también Tremendo. bastante carismático y vive en Estados Unidos, pues simplemente él me enseñó muchísimo, aprendí mucho el fogueo de la calle, de las campañas, y entonces empezó a cambiar eso hasta que un día ya sí empezamos a hacer música un poco más formal. Y Gloria se a dio mi primer disco, se llama Estar en tu presencia. Y de ahí hay una canción que se llama Tu amor por mí, que fue la canción desde que salió. Eso fue una bendición enorme y fue la canción que Dios utilizó para dar a conocer a este siervo Johan Paulino. Gloria al Señor. Te pregunté sobre otras áreas, sí, porque a veces los adoradores o los salmistas, algunos predican, otros... Mira, yo creo que no importa que seas salmista, que sea cantante o que seas pastor, tú tienes que predicar Siempre. siendo cristiano. Así es. O sea, porque fue lo que Jesús dijo. Hay que llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Aquel que crea, entonces tiene su recompensa de salvación, pero el que no, bueno, pues tendrá su recompensa de condenación. Entonces, creo que no importa la posición humana que tengas. La primera condición para poder predicar es que seas cristiano. Amén. Entonces, de hecho, hay gente que predica y es a la que la Biblia le dice, esas son las piedras hablando. O sea, gente que no tienen fe, que no están en la iglesia, pero dan una palabra conforme a lo que dice la Escritura y están predicándole a veces a mucha gente que estando en la fe no da buen ejemplo. Entonces, cualquier cosa de eso, la prédica tiene que estar por encima de todo. Y claro que hago otras cosas. Por ejemplo, incursiono, ya he hecho mi tercera película, 2 protagónicos y ya un papel Wow. secundario, pero me gusta todo lo que tiene que ver con el arte me gusta. Incluso el arte culinario para mí también es importante porque desde ahí se pueden hacer cosas, desde donde todo lo que tú hagas, dice la palabra en Colosenses, que todo lo que tú hagas lo tienes que hacer como para Dios. Amén. Entonces,
si trabajas, tienes que hacerlo como para Dios, porque ahí, y dar lo mejor de ti, dar la excelencia donde quiera que vayas, porque lo estás haciendo como para Dios. Entonces, si tú tienes ese concepto bien claro, que cualquier cosa que hagas, lo tienes que hacer con excelencia, a la excelencia donde tu conocimiento o tu capacidad te permite, pero siempre entendiendo que hasta aquí que puedo hacerlo con excelencia, pues ahí lo hago con excelencia. Entonces sí hago muchas cosas, me gusta todo lo que tiene que ver con el arte, la prédica también me gusta predicar. Tengo un llamado al pastorado, entonces obligatoriamente tengo que estar en eso. Respeto mucho lo que es el pastorado. Aún estoy en proceso de preparación para eso. No es que me voy a meter al pastorado. Que es un punto importante. Hay mucha gente que incursiona sin tener la capacidad. Sin tener el llamado. Sin tener ese llamado que es cuando te llama a Dios. Entonces Él moldea tu carácter, moldea tu forma y te forma esa vasija que ya está preparada para recibir de su aceite, de su conocimiento. Entonces te va a hacer una vasija útil. Amén. Entonces yo pienso que hasta que no esté siendo esa vasija preparada, no daré el paso. Pero hay alguna información que nos da que a mí me sorprende. Johan, arte culinaria, sabe cocinar, sabe preparar, procesar alimentos. Claro, wow. Me gusta. De hecho, y ver, mira, eso es tan bonito como la música. Cuando tú estás cantando, ministrando a través de la música y tú sientes que el pueblo está recibiendo una administración del Señor a través de la música, a través del arte. Así mismo en la cocina, cuando tú ves que tu familia, tus amigos dicen, wow, qué bueno está esto que hiciste, y cosas diferentes a lo que están acostumbrados a comer diariamente. Entonces también eso es muy bonito ver la sensación de la gente cuando está comiendo tu comida. Gloria al Señor, qué bien. Johan, ¿hay experiencias difíciles en la vida de Johan Paulino? ¿Cuál ha sido la que más te ha marcado? Que tú digas, esta experiencia me golpeó. Mira, no solo para Johan Paulino, sino para todo el ser humano, hay experiencias difíciles, muy duras cada vez. De hecho, la Biblia dice que, oye, en este mundo vamos a tener aflicciones. Entonces, no nos salvamos de eso porque estemos en la fe, porque sigamos a Cristo. Ahora, la esperanza nuestra es que Él dijo, pero confíen, yo vencí al mundo. O sea, ya está esa confianza, esa esperanza de que, ok, estamos pasando este proceso, pero hay una esperanza de victoria que la dio el Señor. Entonces, una de las cosas más difíciles que me pasaron, y lo entendí que era para formación, era que a los 18 años por ahí, mi papá tuvo un accidente, fueron a tocar a la casa de mi papá y había alguien tirado en uno de los patios de esos barrios. Tú sabes cómo se manejan muchos patios ahí, y la gente se cruzaba como un atajo por ahí, pero entonces se toparon con alguien que estaba tirado en el piso. Y la persona mencionaba el nombre de mi papá. Bueno, pues la gente que estaba ahí fueron y buscaron a papi. Y papi fue donde estaba el Señor. Y sí, efectivamente conocía al Señor. Un hombre como de 300 libras así. Levantaba muchas pesas. Y papi parecía un palillo, o sea, muy delgado. Cuando él estaba levantando, porque estaba totalmente borracho, pero hasta lo más. O sea, cuando una gente está muy borracho, no tiene un equilibrio, no puede caminar. Y ese hombre tan fuerte se fue a caer y mi papá lo abrazó. Imagínate, mi papá no era nada para poder soportar esa presión de ese peso. Y cuando se cayeron, mi papá voló y chocó sobre una pared y las cervicales se le desencajaron. Y ahí mismo, desde ese momento, mi papá no podía caminar, no sentía su cuerpo, no sentía nada, solo hablaba. Y a nosotros nos llamaron. Imagínate tú, un muchacho de 18 años que apenas se enamora, que va a la universidad, que apenas consigue su trabajito, que lo consiguió mi papá, y tenía 3 meses en ese trabajo. Wow. O sea, todos los planes que yo tenía cuando veo a papi y las palabras que él dice es, yo no siento mi cuerpo, no siento mis piernas, no puedo moverme. Entonces ya tú sabías que algo no estaba bien. O sea, ¿cómo va a ser que tú no te puedes mover? Tu cuerpo tiene que moverse, aunque te duela algo, tienes que moverte. Claro. Entonces, resultó que a papi lo operaron, papi quedó cuadraplégico. Wow, no podía hacer nada, pero yo tuve que encargarme de la casa. Yo recuerdo que ganaba 236 pesos. Dios. En ese momento. Y yo era un muchachito, empezaba a estudiar en un taller, a trabajar en un taller. Ya era mayor de edad, porque tenía 18. Que asumir. Sí, tuve que ayudar con eso. Claro, tuve que trabajar muchas horas extras.
por suerte, gracias a Dios se trabajaba muchas horas extras. Y entonces eso me permitía llevar un poco más de ingresos. Claro, mi papá durante un tiempo en la empresa donde trabajaba cubrió ciertos gastos y luego ya vino el proceso de pensión, pero eso no era nada. Entonces, yo me imagino que y yo estaba enamorado, yo estaba pensando en boda, yo estaba en universidad. Tenía claro. tu noviecita. Tenía mi novia, la que hoy es mi esposa, y Gloria al tenemos Señor. 23 años de Wow, casados ya. 23 años. 23 años cumplimos en el mes de julio. Gloria a Dios. Y de verdad que para mí fue bastante duro porque cuando tú tienes una estructura de sueños y metas y planes por cumplir, tú creas un esquema y tú dices, me voy a ir por aquí porque haciendo esto puedo llegar aquí, haciendo esto, pero tú lo que menos vas a encontrar es que se te van a colocar paredes frente. Y esa fue una pared para mí, o sea, muchas cosas se atrasaron. Papi en la noche estaba acostado y de repente todo su cuerpo se encogía, rodilla, toda la pierna, brazo, dedos, todo. Y eso era una cosa increíble, no podíamos dormir. Estábamos pasando un proceso muy difícil. Pero para mí lo más gratificante de esto en aquel momento fue que el médico dijo que papi no iba a caminar, no iba a poder hacer nada. Eso dijo el médico. Dijo el médico. Y recuerdo siempre su rostro, porque cuando vamos con papi de pie, caminando, entonces él tuvo que reconocer, hubo un milagro. Aquí la mano de algo sobrenatural actuó. Bueno, yo le dije, eso se llama Dios. Dios hizo un milagro. Mi papá está caminando, mi papá, claro, ya mi papá va para 76 años casi. Gloria entonces, vienen los achaques, que eso de lo que habla la escritura. Entonces, ya artritis y cosas, pero eso es propio de la vejez, propio de las cosas. Pero ya papi es una persona muy alegre, no era cristiano, va a los pies del Señor y está hasta la fecha ya de pie, firme. Gloria y a yo Dios. contentísimo porque yo era el único cristiano de la casa siendo un niño. Desde niño yo fui el único cristiano. Por eso que a veces yo digo, ¿cómo es posible que mucha gente se descarría porque simplemente en su casa no son cristianos? Yo tuve toda mi vida siendo un niño, hasta la adolescencia, después hasta la juventud, y ya casado, metido en un lugar donde no habían cristianos. Y yo en ese proceso fui, en ese momento hostil, Dios guardó. Lo que pasa es que tú tienes que rodearte de personas también afines a la fe para que entonces te cuiden, te cubran en oración, estén pendientes de ti siempre. Entonces, pero si tú te juntas con personas que no te van a aportar nada, amiguitos o jóvenes que no están en la fe, pues lo más probable es que tú te vas a ir fuera de la fe. Entonces, en tu hogar, tú eras el único cristiano. El en único. tu niñez, en tu adolescencia. El único cristiano. Luego vino mi mamá, luego mi hermana. Gloria a Dios. Y entonces papi, después del accidente, entonces viene a la fe y gracias a Dios están hasta la fecha. Esa situación, esa condición de salud, ese incidente, lo trae al Señor. Sí, claro, porque papi era una persona dura. Entonces, Gloria a Dios. Fue la forma de que aceptara al Señor. A lo mejor no era la que uno quería, pero yo prefiero que vaya al cielo, que tenga una relación con el Señor, sea como sea, a que se pierda de una manera y que tenga todo su cuerpo bien. Aleluya, así es. De hecho, Jesús se puede decir que exagerado. Cuando dijo es mejor que entres tuerto. Sí, claro. Que te falte un ojo es mejor. Claro que siempre será mejor, Sí. porque nuestra vida no termina aquí. O sea, hay una vida eterna que está establecida y en espera para aquellos de los que quieran escoger dónde pasar todo ese tiempo. Y entonces yo prefiero que papi estuviera así ahora y que entonces pudiera aceptar al Señor y poder... Mira, todo lo que sucedió después de ahí, el quebrantamiento de su vida, de su carácter, de su pensamiento, todo ese tiempo funcionó para hacer el papá que tengo ahora. Gloria a Dios. Una persona que ama a Dios, una persona de servicio, una persona muy alegre, a pesar de los dolores, que la artritis, que sí o qué. Una persona muy alegre. Entonces, eso le sirvió de transformación para hacer ahora el ejemplo que es para la gente. Es hermoso eso que dice Johan, porque cómo Dios toma situaciones adversas, difíciles de nuestras vidas y la convierte en un milagro impresionante. A mí me formó porque yo aprendí a poder manejar una casa temprano.
porque mi plan era casarme y así mismo pasó. Yo me casé con la doctora Abiud García, una mujer que amo con todo mi corazón. De hecho, que en el 2011 yo hago mi primer concierto como Johan Paulino solo. Y Dios trae a mi mente, en el momento en que estoy reconociendo el trabajo de mi esposa en el evento, trae a mi mente que cuando papi tuvo el accidente, teníamos apenas 3 meses. ¿Y cómo es posible que una muchacha con toda la juventud, con tantos pretendientes detrás, se quedara con este muchacho que ya tiene un problema grande? Wow. O sea, ya tiene una familia y no se ha casado. Se tiene que mantener ahora. O sea, y en ese concierto a mí fueron gritos y gritos y gritos porque yo no había analizado eso de esa manera, pero ella pudo haberse ido y dejarme a mí. Sí. Y yo lo hubiera entendido luego. Porque regularmente la gente se va en los momentos. ¿Pero qué claro. podía darle yo a ella? ¿Cuál era el panorama ¿Qué tú que ella ofrecías más que problemas, más que esa situación? ¿Cuál era el panorama que ella veía? Es simplemente una carga, un tipo que ya tiene una carga y apenas tenemos 3 meses y yo voy a vivir con él y su carga. Entonces, y no una carga cualquiera, porque tú me estás hablando de una persona con una condición especial. Claro, claro. Y yo el único varón de la casa, entonces, y el mayor, entonces tenía que hacer algo. Entonces, para mí fue una maravilla y gracias a Dios que ella se quedó, porque ahora tenemos 23 años y es una maravilla. ¿Cuántos niños, Johan? 2 hijos. Tengo uno de 20 años ya. En serio, pero tiene que parecer tu hermano. Sí, tengo uno de 20 y tengo uno de 11 años ya, gracias a Dios, 2 hijos hermosísimos a los que amo. Y bueno, tengo una familia con todos los atributos y con todas las imperfecciones que tienen normalmente la familia. Cuando nuestros hijos crecen y ya son más, empieza la adolescencia, empieza un problema. Porque ya ellos saben mucho y ellos creen que saben más. Bueno, todo ese proceso, uno se lo disfruta, uno se incomoda, pero tú fuiste joven también. O sea, también pasaron por ahí. Así es. Yo escucho a Johan Paulino con una historia tan interesante, con la familia, el padre, el ministro de la adoración, el hombre que le gusta cocinar. Pero Johan no se detiene. Y yo quiero preguntarte en otro contexto, Johan. Dime. El cristiano y la política, Johan Paulino. Tenemos algunas personas desde el altar incursionando en este tema. Claro. Es un tema, una plataforma para poder servir al Señor, claro. y está sustentado en las Escrituras. Hay algunos prejuicios porque siempre tenemos individuos, perseguidores, gente que cree que sí, otros que no. ¿Qué piensa Johan Paulino desde la perspectiva teológica, bíblica? Mira, te voy a dar primero, olvidémonos de la política. Como tal, okay. Vamos a hacer un paréntesis de la política. Dentro de la fe, tenemos un mismo evangelio, tenemos un mismo Dios, sí. Tenemos una misma fe. Y dentro de nosotros como pueblo, hay gente que difiere el uno del otro. Difieren el uno del otro. Por tenemos un solo evangelio, uno sí, solo. No hay otro. No hay otro. Y el que venga con eso, la Biblia dice lo que es. Entonces, tenemos un evangelio y en eso nosotros tenemos dificultad en poder coordinar y fundamentar una sola fe. Entonces, ahí tenemos problemas. Imagínate ahora en un aspecto como este de la política, donde si tenemos problemas en la fe, esto que se ha visto como malo desde toda la vida, que el que está ahí es un corrompido, realmente no, porque si fuera así, cuando Daniel está en Babilonia con Nabucodonosor, hubiera sido un corrompido y él dijo, oye, e incluso su vida la arriesgó y le dijo, oye, yo no voy a inclinar a adorar a nadie. Y estaba en una posición de poder. Sí. Bueno, era una persona de poder. Así es. Dentro de un lugar hostil. Así es. Porque sí se puede estar en un lugar hostil siendo íntegro. De hecho, eso, la integridad de Daniel y de los otros chicos fue la diferencia y que él tuvo y que hizo reconocer entonces a Nabucodonosor que hay un Dios. Amén. Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser luz y la luz no se puede meter debajo de una mesa, hay que ponerla encima para que entonces donde hay tinieblas ya venga la luz. Entonces, yo creo que nuestra resistencia a la política tiene que ver más con lo que nos enseñaron desde antes, no ni siquiera con lo que dice la Escritura, porque si nos vamos a la Escritura, José también fue el segundo hombre en mando y siempre estuvo en posición de mando, de poder. Preso, te mandamos acá, ven, que ahora tú eres el segundo en mando. Entonces,
Desde ahí siempre ha habido gente. Esther hizo cosas, Mardoqueo hizo cosas también en los reinos, y eso es parte de la política. La política para mí es una ciencia maravillosa, que cuando es bien usada, es como el evangelio. El evangelio es maravilloso, pero ¿cuánta gente no usa el evangelio para provecho de sí? Para engañar. Eso es así. Entonces, tú no puedes decir que la política es mala, porque yo te puedo decir el evangelio es malo. No, no es malo, pero hay gente que hace cosas malas. Sí, Jesús tenía 12 discípulos y Pedro era el que estaba con Jesús toda la vida. Y de Judas no, pero se mataba con cualquiera por Jesús. Sí. ¿Y qué pasó cuando lo llamaron? Hey, pero mira, ¿tú cómo que te parece? ¿Qué es lo que está pasando? Tú tienes como cosas que te parecen a Jesús. ¿Tú eres de ellos? ¿Qué dijo él? No, yo no. Pero yo ni sé quién es ese tipo. No, a mí no me meten eso. O sea, estamos hablando que Jesús caminó con Jesús. Hizo de todo, vio milagros. O sea, estuvo en lo más profundo del ministerio de Jesús. Y le negó. Y Judas. Y asimismo hay mucha gente que estuvo, que la Biblia nos menciona, que fueron y se desviaron. Entonces, no crea que nosotros estamos exentos. La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces eso es, tú tienes que estar firme y tienes que estar claro que la roca es Jesús. Tú tienes que estar fundamentado en la roca que es Cristo. Si tú no estás fundamentado en cualquier vientecito, te va a llevar. Entonces, si tu testimonio de fe, si tu testimonio de vida es modelar a Cristo, ¿dónde? En la iglesia lo modela a todo el mundo. No, tiene que ser en tu trabajo, donde hay gente que no quiere saber de la fe y te quiere hacer la vida imposible. Y ahí tú muestras el amor de Cristo en tu vida. Y ahí tú haces cambios. Haces cambios con tu testimonio. Entonces es lo mismo en la política. Yo quisiera que más cristianos incursionen en la política. ¿Por qué? Imagínate los diputados y los senadores. Son los que hacen las leyes. Las leyes. Sí. O sea, nos cansamos de orar, nos cansamos de tirarnos al piso e interceder por la nación. Pero para que allí, nos gobiernen bien, levantamos 4 o 5 gente, 10, 15, 20, determinan que el aborto pase. Determinan que no se dé culto en las iglesias. Que determinan, o sea, todo ese tipo de cosas. 2 o 3 gente y nos pasamos un pueblo entero tirándonos de rodillas, metidos en las iglesias. Pero hay gente que hace así, levanta la mano y ya se aprobó por lo que tú estabas orando. No, tú necesitas tener gente aquí, cristianos de fe, que proteja la fe, proteja la nación, pero también defienda la fe. Amén. Entonces, no hay forma de que eso se haga que no sea... Por ejemplo, yo admiro mucho a Omaira Álvarez. Ella estaba en una actividad de la ONU fuera del país. ¿Qué estaba haciendo Omaira? ¿De silicio? ¿Estaba dando un mensaje predicando? No. Pero eso se hizo. Había un equipo intercediendo y ella lo hizo antes, pero se preparó y ella sabe y conoce bien el tema. Y por eso fue como ciudadana a dar una explicación y a dar su inconformidad por ciertas cosas. ¿Qué pasó? No pasó lo que querían que se hiciera. Entonces hubo una victoria. ¿Pero por qué? Solo porque se oró, no, porque hubo gente que fue a pelear una buena batalla ahí. Entonces nosotros nos quejamos de la política, pero cuando tenemos una situación compleja, ¿dónde quién hay que ir? ¿Dónde un político? De hecho, nuestros hermanos viven tocando puertas. La iglesia acude constantemente al que es representante enlace. Entonces, tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Tenemos cartas en los comedores económicos, cartas en diferentes instancias del Estado. Entonces, ¿por qué no permitimos, no apoyamos a los que quieren ir ahí? A llevar la bandera del evangelio, a llevar el testimonio de Cristo de por sí, no hablado, no solo hablado, no, porque hay mucha gente que habla, dice yo soy y no soy. De hecho, cuando estemos allá arriba, dirá, ¿quién eres tú? Dice el Señor, pues yo no te conozco. No, pero Señor, yo en tu nombre hice aquello, en tu nombre lo otro, saqué fue demonios, hice aquello. Y dice, no, yo a ti no te conozco. O sea, entonces, es que gente que vaya íntegra a hacer trabajos, a hacer el trabajo de escudo de la nación y de la fe. Entonces, ¿por qué razón no queremos? La iglesia debe involucrarse en eso. Los miembros, mira, por ejemplo, la única forma de que tú puedas escoger dentro de un partido personas, candidatos que vayan a las elecciones finales es a través de la inscripción de un partido. Claro. No, que yo no quiero saber de partidos. No,
tú te puedes inscribir de un partido y tú no tienes que militar en un partido. Así Tú no es. tienes que, no es como una iglesia. Se que puede tú te vas. decidir sin ser militar, o sea, sin estar con esa algarabía. Claro, y esa- pero para poder decidir Hay que por un pertenecer. cristiano, la única forma es que tú pertenezcas al Así partido. es, Pero inscríbete al partido. claro. Haz, con tu voto, haz que el cristiano, el de fe, el hombre de testimonio, sea el candidato. Y luego vota por él en las elecciones finales. Entonces, esa es la forma de hacer que las cosas sucedan. A veces nos queremos ir muy a la parte espiritual. Si queremos espiritualizarlo. Pero cosas que son- si tú comes caro, no es en el espíritu que comes. Así Tienes es. que ir a trabajar, no es en el espíritu, Así vas en es. la carne. Si las cosas andan mal, si tú andas en la calle, te pueden físico, material. te pueden atracar, eso es físico. Así Entonces, es. no puedes ver todo en la parte espiritual, aunque la parte espiritual actúa en todo lo Incide, así es. material. Pero tienes que ver que hay cosas que tú no haces a través de la parte espiritual, tienes que hacerlo físico. Hay un punto que tocaste, hiciste una comparación en el contexto bíblico y cultural. Hace un rato tocaste, dijiste, no es un tema propiamente bíblico, sino que es un tema que tiene como un contexto cultural, el rechazo de los hermanos. Sí, Es un tema más cultural, ¿por qué? ¿En qué Es contexto? cultural, no porque nos enseñaron, es como por ejemplo para un grupo de nuestros hermanos, tú andar con una camisa y no con un traje, Ujú. eso está fuera de lo que dice la escritura, ya tú estás en pecado o tú estás fuera del redil. O sea, hay muchas cosas que tenemos y creo que es la forma en que nos enseñaron, la forma en que nos aprendimos el evangelio, que hay muchas cosas y así mismo en todo. O sea, hay gente que en todo es así. Si te enseñaron que con el puño es que tú metes un martillo, cuando tú tengas el puño y lo veas y ve un clavo, le va a empezar a dar, aunque te duela, pero te enseñaron eso, ¿no? Pero el día que te enseñan, pero hay un martillo para eso, tú dices, pero no era con esto. Entonces hay que educar a nuestro pueblo, hay que enseñarle a este pueblo que amamos, que es donde uno crece, donde uno vive. Toda su vida uno lo vive en la fe. Amén. Y la vive en medio de hermanos. Entonces, Así es. Pero ¿qué porcentaje de la vida de un creyente está vinculado al mundo exterior, al mundo secular? Porque somos personas normales. todo, Entonces, de hecho, es menor el tiempo que dedicamos no, mira, por ejemplo, te explico. Tú estás 100% en la parte espiritual. Porque tú, durmiendo, despierto, tienes que, o sea, dice la Biblia que eres el templo del Espíritu. O sea, Así es. cuando te acuestas, somos el templo del sigue Espíritu siendo el Santo. templo. Así Cuando es. estás trabajando, sigue siendo el templo. O sea, la parte espiritual incide 100%, porque tú eres cristiano y habita aquel que es todopoderoso, aquel que es el amor, habita en ti. Pero tú también 100% trabajas en la parte secular. Tienes Así que ir a es. trabajar, tienes que tomar carro público o te montas en tu motor o en tu carro, tienes que cocinar para comer o comprarla. O sea, Así es. todo eso incide el 100% de ambos. Entonces, porque tú eres un ser humano. Entonces, ambas inciden 100%. O sea, tú no puedes desvincular una de la otra. Así Además, es. Dios no trae ángeles no Para trae que nos espíritu gobiernen o nos dirijan. ni tampoco para que prediquen. La gente que está aquí es la gente que va a predicar. O sea, Así es es. la gente física, la gente, el humano es el que Dios utiliza como instrumento para llevar las buenas Así es. nuevas. Queremos transformaciones y cuestionamos a los que nos gobiernan, a los que nos legislan. Peleamos Sí, muchísimo. desde aquí, en una posición que se puede decir pasiva o irresponsable. No, tú dijiste algo que yo no quería decir, pero realmente o sea, si tú lo analizas, pudiera verse como una forma irresponsable. No, pero no recogen la basura, Sí. pero la tuya la dejaste afuera, tú y ahí tirá. Entonces, ¿tú me estás entendiendo lo que te digo? ¿Cómo es posible que tú quieras arrancarle casi la cabeza a las personas que dirigen? Sí. Cuando toca votar, tú te paras y votas no por uno de la fe, no por una gente que está que te ha modelado a Cristo, Amén. pero que está en la carrera política. No, tú votas por cualquier otro y no por el de la fe. Entonces, después que se roba el dinero, que hace, no te toma las llamadas, no hacen, o sea, se separa de todo, no hace el trabajo que dijo que iba a hacer. Entonces ahí tú estás, esto está mal, esto está haciendo, no. Más ¿Por bien qué no cuestionamos. hiciste? Claro, Sí. cuestionamos. ¿Por qué no hiciste? Tú fuiste que lo pusiste ahí. ¿Por qué no buscas gente de fe? Yo estoy seguro que una gente de fe tiene menos posibilidades de cometer una situación que una gente que no le importe nada, que no tenga un temor de Dios. Así es. Hay mucha gente que no es cristiano que tiene
un comportamiento mejor que muchos cristianos. Así es. Porque yo conozco gente que no va a una iglesia y no profesa una fe militante, pero gente que tiene una integridad impresionante. O sea, tú dices, para ti lo único que te falta es decir, Manejan Señor, principios, sí. tienen un estilo de vida impecable. Entonces yo entiendo que la iglesia tiene que empezar a despertar. Así Y es. ha ido Yo despertando. creo que sí, que la iglesia ha mejorado en ese sentido. Claro, y yo que estoy ahora mismo en el ambiente político, que estoy caminando, me doy Oh, cuenta. sí, Johan, infórmanos. Déjame hablarte Sí, de sí, esto, sí, claro. sí. Porque siempre yo he estado en la parte política, pero De ayudando. manera pasiva. Trabajo social, mi trabajo social, me gusta servir a los demás, ayudar en lo que pueda. Y eso es bíblico, una práctica bíblica. Claro, El Señor dijo, claro. Y, por ejemplo, yo a través de fundaciones lo hacía. Pero hace poco, entonces decidí, pero si yo con estos dos brazos, que es lo que tengo, ayudo a gente, Amén. ¿por qué yo no puedo entrar a incursionar en la política? Porque desde un puesto político se puede servir a mucha gente a la vez. Sí. Porque Así hay es. recursos, hay equipos, hay personal que pudiera servir desde ahí. Y no solo tú. Tú puedes tener por ejemplo, desde una alcaldía como Dio Astacio, que va a ser el próximo Sí, alcalde de Santo sí, Domingo Este. amén. Entonces, Dio solo, ahora donde en la posición en la que está, él no puede aportar tanto a una ciudad. Pero siendo el alcalde, con todos los planes y proyectos y las cosas que tiene Dios en su cabeza y en su programa de gobierno, pues definitivamente estando en esa posición puede ayudar a mucha gente. Y no solamente a los cristianos, sino a toda la gente de la comunidad. Así es. Porque toda la gente de la comunidad, aunque no vaya a la iglesia, pues sufre de las mismas dificultades que sufren lo de la gente de la fe. A mí me pareció muy interesante, dándole un poquito atrás a lo que vienes diciéndonos sobre ese tema. Me pareció muy interesante cómo soportaste a la luz de la palabra y trajiste el caso de Daniel, el caso de José, y ahora me dices que tú quieres servir de una posición. Mira, es interesante. Cuando muy interesante. el justo gobierna, entonces el pueblo se alegra. Siempre que ha habido tiranías, gente que ha sido injusta con todas las cosas, el pueblo se queja, pelea, pero cuando la Biblia dice cuando el justo es que gobierna, pues se alegra el pueblo. Entonces, yo entiendo que necesitamos buscar gente con el mayor grado, el mayor porcentaje de justicia. Amén. Estaría en la fe. Es donde uno entiende que puede estar ahí porque tú tienes aquel que es justo sobre ti, en tu vida, en tu corazón. Entonces, ese que moldea tu carácter, ese que moldea y que te hace sensible a los demás. Entonces, te pudiera permitir hacer un gran trabajo desde los puestos públicos. Sí. Yo incursiono ahora, a mí me gustaría estar, y de hecho soy precandidato a regidor, entonces. Excelente. ¿Y por qué la parte de la regiduría? ¿Qué se puede hacer? Porque una de las cosas que la gente dice, el regidor no puede hacer muchas cosas. No, la gente no sabe La lo que gente hace no el sabe regidor. cuál es la función de un regidor. Te voy a decir una de las cosas que le permitiría trabajar los 4 años todos los días de su vida. Ok. Tú sabes lo que es tener que conocer las profundidades, las dificultades, las necesidades imperantes de cada rincón de la comunidad. Todas las juntas de vecinos tienen que juntarse con el regidor para ver la problemática. Y el regidor se encarga de llevar toda esa problemática hasta la alcaldía y hacer la gestión entonces de que eso que está ahí, que no se ha resuelto, hacer la gestión y la presión a la alcaldía hasta que lo resuelvan Es como si fuera una especie de legislador en el Sí, es un ayuntamiento. legislador. En Estados Unidos funciona como legislador así mismo, así se llama lo que es el regidor nuestro. Pero eso, si tú trabajas, ¿tú sabes cuántas juntas de vecinos hay solamente en Santo Domingo Este? O sea, hay Inmenso. cientos de... Así es. Entonces, tú divides en las reuniones por semana de juntas de vecinos para ver las dificultades. Y tú te pasas los 4 años conociendo dificultades. Entonces, es su trabajo ser ese gestor. El alcalde ejecuta lo que tú vas a buscar a la calle. En la función del legislador. Pero ¿cómo es posible? ¿Y sabes por qué lo que tú dices? La gente dice, no, pues Sí, la gente lo dice. Porque se lo ha Porque ganado. es también porque no hace lo que deben hacer.
yo pregunto, y saliendo en todo lo que son los barrios, ¿cómo se llama el regidor? ¿Tú conoces el regidor de tu demarcación? Honestamente, yo no lo conozco. No saben. La gente no sabe. Porque no saben. Entonces debería de ser conocido casi, y voy a hacer esta símil, casi como el alcalde. Sí. ¿Por qué? Porque tú conoces al alcalde, lo ves en la publicidad, sabe que es tu alcalde, pero el regidor va a tu casa, va a tu barrio, va a tu comunidad. Entonces tú te estás viendo frecuentemente con el regidor. O sea, tú debes de conocer al regidor así. Pero ¿cómo conoce la persona al regidor? Yendo a los lugares para que vean y para que tú veas cuáles son las necesidades de los barrios. Entonces, no hacen eso y por eso se cualquieriza la posición. Pero de manera puntual, Johan, es un tema interesantísimo. Yo sé que hay mucha gente en expectativa sobre esto con relación a la figura de Johan Paulino y cómo entendemos el hombre de Dios, el adorador, vinculado a la función del regidor. ¿Cómo lo entendemos? Porque la gente va a decir, eso es bíblico, no es bíblico, él puede hacerlo. Vienen todos esos cuestionamientos. ¿Cómo lo explicas? Es que no tiene que ver. Lo primero, mira, de hecho, antes de tú ser cristiano, ¿tú sabes lo que tú fuiste primero? Inminentemente político. No, ciudadano. Ciudadano, así es. Antes de tú aceptar al Señor, desde que nace ya tú eres un ciudadano. De hecho, nacemos con cédula. Ya ahora hay un número y eso es una bendición. Único, sí. Número único y nacemos así. Y después tú creces y conoces el bien, el mal, lo que sea. Tú fuiste bueno, malo, no sé, y aceptaste al Señor. Y ahí empiezas a ser cristiano. Pero antes que eso fuiste ciudadano. Pero es un ciudadano que paga impuestos, que tiene que comprar, que necesita caminar por la acera, que necesita manejar necesidades. Todas las necesidades básicas de cualquier persona. Así es. Entonces, si tú estás siendo un ciudadano normal, común y corriente, y tienes la fe, ¿tú no crees que sería una bendición tener a esa persona que es el hombre de Dios en un puesto público? Que no se va a robar las cosas, que va a tratar de llevar todo lo justo, que si su palabra dijo sí, es un sí. Amén. Y si dijo no, es un no. O sea, cuando tú tienes todas esas cualidades que tiene un cristiano, el cristiano es el primero que debería de estar en puestos públicos para honrar al Señor desde esa posición y hacer las cosas con justicia. De hecho, hay un caso de un diputado que legisló a favor de la lectura bíblica en el caso de República Dominicana, que se lea la Biblia de manera permanente en las escuelas. O sea, creo que fue un legislador cristiano. Sí, Carlos Peña fue Carlos sí, Peña, claro. O sea, entre otros aportes que cuando tenemos cristianos en posiciones de servicios públicos, pueden aportar. Muchísimo. Definitivamente. Entonces, definitivamente no busquemos quinta pata al gato. Sí. En la escritura, si tú vas a tomar la escritura para una cosa, tómala para la otra. Así es. La Biblia establece de gente cristianos, bueno, no cristianos, pero sí gente que honraba a Dios, como Daniel, como Mardoqueo, Esther, como José. El mismo Moisés lideró pueblo. O sea, hay líderes cristianos. Entonces, líderes de fe. Y entonces yo entiendo que debemos de estar ahí. Debemos de quitarnos esa parte religiosa, lo que nos enseñaron. Debemos de estar ahí para hacer cambios. ¿Cómo puedes hacer cambio en los puestos públicos si tú mismo eliges la persona que tú sabes que van a ser gente que van a robar, que van a malversar fondos, que van a hacer las cosas que tú lo eliges? Entonces, ¿por qué no elegir gente de fe y ponerlo en esos puestos? ¿Por qué no elegir gente de fe? Claro. Johan, yo creo que ese es un buen punto para nosotros cerrar esta interesantísima entrevista. Yo creo que tú debes hacer un llamado final en esta dirección, que la gente entienda que no hay nada mejor que gobiernen los justos. Mira, yo pienso que la gente de testimonio, la gente que en su sector ha sido íntegro, que la gente lo conoce, es la gente que tiene que ir a los puestos como la regiduría. Pero hay otras posiciones como la senaduría, como la diputación, que deberían de tener gente de fe. Así que toda la gente que se sienta preparado, toda la gente que quiera aportar a su nación a través de un puesto público y con los valores que trae de por sí la fe en el Señor, yo creo que serían la gente más idónea. Así que todo el mundo, y esto es un llamado a toda la gente que va a congregaciones, que es la gente de fe,
vamos a tomar los espacios que dirigen personas que no tienen ninguna dolencia de la comunidad, que no les importa la fe, que no les importa nada. Vamos a tomar esos espacios, pero no solamente con la oración. Vamos a prepararnos, vamos a tomar maestrías, vamos a estudiar gestión pública, vamos a estudiar administración municipal, vamos a hacer todo ese tipo de cosas para que entonces vayamos preparados a esos lugares y podamos entender que donde quiera que vayamos, necesitamos ser luz. Y ese es un lugar donde hay muchas tinieblas, por lo que necesitamos gente de luz gobernando, gente de luz administrando. Amén. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Johan Paulino, agradecido. Gracias por estar con nosotros en Zona Sobrenatural. Señores, hasta la próxima. Yo creo que Johan debemos tenerle una segunda parte. Sí, yo creo que sí, hermano, a las órdenes. Dios le bendiga a todos. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.